Hola, buenos días. Aquí de nuevo con ustedes saludándolos y trayéndoles un tema de cómo nosotros trabajamos con nuestros casos, no nada más de ortodoncia. Este aparato que se ve aquí en la pantallita se le llama articulador, es un articulador virtual, el cual nosotros tenemos obviamente dentro de un programa de estudio, y también tenemos una base para boca, con la cual podemos tomar registros y poderlo llevar a esta parte de lo que es la parte de la virtualización. Es bien importante para todos los casos de odontología, sobre todo aquellos que presentan problemas articulares. Lo que hace un articulador es simular la parte de nuestra articulación, la parte del trabajo de masticación o de función de la boca. Los dientes, como muchas veces le digo a los pacientes, son condiciones de dinámica. Los dientes no están nada más están ahí todos los días, se usan para hablar, se usan para comer, muchos lo utilizan hasta como herramienta. Entonces los dientes tienen fuerzas y no nada más son los dientes, también hay otras partes del cuerpo humano dentro de esta condición, que viene siendo los músculos, los ligamentos, las cápsulas, la articulación, los huesos, etc. Depende cada biotipo facial y también la herencia, esto se va modificando. Entonces hay pacientes que ya presentan dolor, ya presentan tronidos, chasquidos, ya se traban. Esos pacientes siempre tenemos que revisarlos articularmente para poder tener una predicción de nuestro tratamiento. No nada más es acomodar, y estos problemas, una vez que ya están dados, son multifactoriales. Es muy difícil que alguien les pueda, más bien es imposible que alguien les pueda decir nada más con una valoración: este es tu problema y esto te lo ocasionó, porque muchas veces o está mal. A lo mejor sí alguien puede detectar de una manera muy sencilla o es muy obvia. Por ejemplo, en este caso tenemos unas coronas que se hicieron hace tiempo. El paciente se las realizó hace un par de años, estas coronitas de aquí, y estas coronas presentan algunos puntos altos y de desgaste, y anatómicamente no están bien. Entonces el detalle aquí es que este tipo de situaciones me van a alterar la función de la articulación. La malposición de los dientes, cuando los dientes no están bien acomodados, también alteran la función. Problemas crónicos de no atención me van a generar desgaste, me van a generar inflamación. Problemas de bruxismo ocasionado por estrés o crónico también van a estar interfiriendo con toda esta situación. Entonces es bien importante nosotros revisar la parte de la oclusión. Funcionan por dos llaves, los más básicos, que es la guía canina, que se revisa con estos movimientos virtuales que se están viendo aquí, y la guía anterior. Al momento, esas son cosas que si me meto en ese tema de estarles explicando cómo funciona, es demasiado. Lo que yo quiero que vean es la parte de cómo se utiliza y qué estudios se deben de realizar. Obviamente debe de acompañarse el escaneo, se debe de acompañar de estudios de radiografía, tomografías y varias exámenes para nosotros poder tener la mayor información posible. Siempre debemos de empezar de lo más sencillo a lo más complejo. Muchos de estos casos sí llegan a cirugía, o muchos más bien, una parte de estos casos a lo mejor llegan a cirugía o tienen que llegar con el maxilofacial cuando el problema ya en el cuerpo humano ya está acá en articular, y hay un desgaste muy fuerte, donde por más yo que arregle la parte ya sea de coronas o ya sea de rehabilitación o desgaste o muscular, va a seguir el problema acá. Sin embargo, el cirujano no puede entrar a solucionar un problema articular si no tenemos primeramente solucionado la parte de la oclusión. Entonces, pues muchos de estos pacientes tienen que pasar por un proceso de ortodoncia, tienen que pasar por un proceso de rehabilitación, o sea, de cambio de coronas o de resinas, o ajuste de algunas resinas en el caso de que estén altas. Se tiene que buscar la guía canina, que viene siendo esto se lo voy a explicar porque es sencillo. La guía canina es una de las partes más funcionales de la mordida, y esto se ve de esta manera. La guía canina, cuando nosotros ocluimos, incluso lo debemos de ver de esta manera. Déjenme, les voy a quitar el articulador del medio para que se vea la mordida, y vamos a checar la guía canina del lado derecho. Del lado se está viendo el lado izquierdo. Este punto donde rozan los dientes
canino con canino, debe de haber una desoclusión en todos los demás dientes, tanto de un lado como del otro. Los únicos dientes de trabajo que deben de ser son los caninos. Eso nos funciona como una parte de engrane, que deben de caer los dientes siempre en esta posición. Cuando 1 milímetro para atrás o 1 milímetro hacia adelante, nos va a dar problemas de oclusión también. Entonces todo esto son cositas que tenemos que observar y que tenemos que analizar en todos los casos. En casos de implantes y de prótesis, es bien importante que se haga esta revisión también de cóndilos y de articulación, porque no nada más es colocar los implantes o no nada más es poner prótesis. Hay que revisar, y mucho menos es poner implantes y luego rehabilitarlos sin un estudio de estos, porque los dientes se van a poner al momento de funcionar en boca. En los primeros 6 meses no va a pasar nada, en el primer año no va a pasar nada, pero si la articulación no está bien con la rehabilitación que tenemos, al paso de los años o al paso del tiempo, vamos a empezar con problemas articulares y ya está colocada la prótesis, ya se hizo una inversión y después hay que cambiar todo esto. Entonces no nada más, ese tipo de casos no nada más los puede revisar el cirujano o el implantólogo, lo tiene que revisar el rehabilitador, lo tiene que revisar alguien con conocimientos de articulación, y que se deben de basar en eso, se deben de basar en el estudio de las articulaciones para posteriormente llegar a una colocación y a una rehabilitación tanto de implantes como de las prótesis. No podemos decir, bueno, ponemos los implantes ahorita y después vemos. No, tiene que ser una planeación desde dónde se va a colocar el implante para que la carga de ese implante sea la correcta también a las mordidas, a la oclusión o la mordida del paciente. Entonces hay que tener también en cuenta todo ese tipo de detallitos para que ustedes puedan gozar de unas prótesis que les van a durar toda la vida con los cuidados higiénicos adecuados. Creo que es un temita que a lo mejor me extendí lo que más lo quería hablar, pero bueno, siempre es un gusto saludarlos, y cualquier duda o cualquier comentario que quieran externarnos, con gusto nos pueden escribir en las redes sociales o a nuestros números. Cualquier cosita, por más sencilla que parezca o duda, hay muchos doctores afuera que en este tema de articulación no entran mucho. Con todo gusto, si ustedes se quieren hacer la parte de la rehabilitación con ellos, o quieren hacer la parte de las resinas o la parte de la limpieza, pero tienen dudas de problemas articulares y quieren venir a que les demos una valoración sobre eso, adelante. Nosotros estamos para apoyarlos y para que puedan llegar a su oclusión adecuada antes de cualquier proceso. Entonces, con gusto sería para nosotros siempre ayudar. Que tengan bonita tarde y nos estamos viendo pronto. Saludos.